Se ve perfecto, Ya. gracias Lidia, ya está. Vale, perfecto. Bueno, pues nuevamente gracias a todas y a todos por conectaros este ratito de la mañana. Me han presentado previamente para las últimas personas que os habéis incorporado. Soy responsable de comunicación. Perdona Lidia, no sé si he sido yo o le he dado algo, pero creo que he silenciado a todo el mundo, incluida a ti. Sí, me has silenciado, me has silenciado. Perdóname, perdóname. Bueno, pues repito, daros las gracias por conectaros, por tener este huequito aquí en esta mañana para compartir este proyecto. Me han presentado previamente para las personas que habéis llegado en los últimos minutos, pues mi nombre es Lidia Arranz, soy la responsable de comunicación y de diversidad en Saint-Gobain, Isover y Placo. Y bueno, pues como veis en pantalla, queremos compartir con todas vosotras y vosotros un proyecto que llamamos Barómetro Isover y Placo sobre los hogares. Y bueno, veo que alguno de vosotros por la presentación que habéis hecho ya nos conocéis, pero brevemente, simplemente somos dos divisiones que pertenecemos a la multinacional francesa Saint-Gobain, y estas divisiones, por un lado, nos dedicamos a temas de aislamiento con la insignia Isover y a tema de soluciones en yeso, basadas en yeso, tanto yeso en polvo como placa de yeso laminado por la parte de Placo. Y bueno, pues os preguntaréis qué es el tema del barómetro, qué es este proyecto que tenemos en pantalla. Voy a ver si soy capaz de pasar. Sí, aquí. Perfecto. ¿Qué es este barómetro? Pues el barómetro está basado en un estudio de mercado. Es un proyecto que nace dentro del seno del Departamento de Marketing de Isover y Placo. Y lo que hicimos fue recurrir a una consultora externa e independiente, donde el objetivo principal era saber la opinión de los españoles referidos a su hogar y también cuáles eran las expectativas en un futuro inmediato referente a su vivienda. Lo que queremos es identificar cuáles son los aspectos más relevantes desde el punto de vista del usuario, del consumidor final, de donde se implementan nuestras soluciones constructivas, para saber cuáles son las preferencias en una vivienda y también que nos fueran dando pistas o revelando cuáles son para ellos las tendencias y las nuevas demandas que como empresas fabricantes y que aportamos soluciones constructivas al mercado, pues deberíamos tener en cuenta, ¿no? Es un poquito el objetivo. Este estudio vais a ver ahora cómo se hizo, cuándo se hizo. Veréis que la presentación está estructurada en capítulos o en diferentes bloques, porque una vez que recopilamos toda esta información que nos dieron estas encuestas, lo que hicimos fue elaborar un documento para que fuera mucho más amable de leer y estuviera mejor estructurado. Y vais a ir viendo, el libro existe de manera física. Al finalizar, si alguna de las personas estáis interesados en recibirlo, no tenemos ningún problema en mandarlo. También veréis que hay una página web donde se ha ido colgando todo este libro en formato online, dividido por capítulos. Y el primer capítulo lo que hacemos es presentar cómo son las características o cómo hemos hecho este estudio. Pues os comentaba que es con una consultora independiente, Kantar, Demoscopia. Seguramente que Demoscopia os suena más por todo el tema de las encuestas políticas. Se hizo la entrevista, veis ahí la fecha, finales del 2020. Un cuestionario de unas 15 preguntas y 4 de ellas serán abiertas. ¿A quién se le hizo como para tener una muestra representativa y que los datos fueran lo suficientemente fiables? Pues a un universo de 1.004 personas. Tenéis ahí un poquito las características: mayores de 18 años. Tenéis tanto a nivel de sexo un 50% básicamente, y también tenéis la distribución a nivel de franjas de edades hasta los 70 años. A nivel geográfico también nos interesaba tener una muestra representativa, por un lado,
a nivel de regiones, áreas regionales en España, pero también se fijaron cuotas mínimas, como podéis ver a la derecha, para poder tener una lectura más concreta en 5 ciudades, en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, y también tener datos que nos pudieran dar pistas sobre las diferentes tendencias en cuanto a lo que son entornos o personas que viven en entornos más rurales y personas que no viven o están más alejadas de esos entornos rurales. Como veis, bueno, más datos referidos al barómetro. Como habéis visto, hay una riqueza de datos. Estamos un poco en la era donde los datos son los que mandan y los que van mandando las big data que denominamos ahora, con lo cual es un documento muy rico, con muchísima información que además se puede segmentar, que era un poco la idea: qué piensan los jóvenes en zonas rurales, qué piensan los jóvenes o la gente más mayor en ciudades más grandes, qué diferencia hay entre los resultados obtenidos en el norte de España y el sur de España, qué diferencia puede haber en cuanto a la percepción de sexo, ¿no?, de un hombre o una mujer. Con lo cual, os vamos a presentar los principales resultados, pero ya os digo que en el libro que tenemos, que os lo podéis descargar en la página web, tenéis todos los datos y hay muchísimas más comparativas por ciudades y todos los segmentos que hemos estado comentando. El primer capítulo, lo que abordamos es cómo es la vivienda actual. ¿Y qué es lo que nos preocupa actualmente? Pues en ese momento, y estamos ahora terminando y casi entrando en una nueva, pues afortunadamente, ¿no?, en una nueva etapa donde ya no hablamos tanto de la pandemia, ya desafortunadamente estamos hablando de otras cuestiones a nivel social. Pero sí que las consecuencias económicas que podía tener o que ha tenido el COVID era una de las mayores preocupaciones. También nos aparece dentro de los parámetros que se les daban a valorar el tema del medio ambiente. Y tenéis abajo pues una imagen de un poquito los porcentajes. No vamos a entrar en cada uno de ellos porque si no, no acabaríamos. Pero bueno, para ahí tenéis en pantalla un poco tanto cuáles son las áreas o las temáticas que más se podían preocupar y cómo son un poco los resultados en cada una, como os he comentado, las diferencias más representativas en cuanto, en este caso, por ejemplo, a ciudades, a mujeres y hombres. A continuación, dentro de este capítulo, lo que queríamos era tener una foto de cómo vivimos los españoles en cuanto a tipo de vivienda. Pues 4 de cada 5 personas manifestamos que residimos en pisos, un 80% reside en pareja, de los cuales un 60% tiene hijos. Y en cuanto al régimen de propiedad, que también era un tema importante para luego valorar, por ejemplo, respecto a la reforma, si son más proactivos las personas que tienen régimen en propiedad, o cómo influye el tema del alquiler, cómo se gestiona este tipo de reforma y demás. Pues el régimen de propiedad, todos sabemos que en España es bastante alto. Se manifiesta que Bilbao es la ciudad con mayor inmuebles en propiedad, y Barcelona la que tiene un mayor número de alquileres, siendo siempre la propiedad, como veis ahí, casi un 61% de la población total. En cuanto a características en temas de tiempo de residencia, pues 2 de cada 3 manifiesta residir en el mismo hogar desde hace más de 5 años. También se preguntó por la franja de construcción, el año de construcción de la vivienda. Si veis en la tarta que aparece al lado izquierdo, los parámetros de años o las franjas entre años estaban relacionadas con cuando ha habido grandes cambios en, por ejemplo, el código técnico de la edificación. O sea, no están puestas a voleo, sino que tiene una imagen para después también nosotros saber de qué tipología o qué se exigía en aquel momento en cuanto a la construcción de la vivienda. Bilbao aparecía como que cuenta con el parque más antiguo de viviendas, frente a Sevilla, que parece que tenía en ese momento pues el parque más moderno. Una vez que hemos tenido la foto del hogar en España,
El siguiente capítulo está además entrecomillado, lo denominamos el disfrutador de los hogares. ¿Por qué pusimos la palabra disfrutador? Porque realmente vais a ver con los resultados que se obtienen que hemos pasado de considerar la casa como un espacio donde vamos a dormir o donde vamos a comer, a ser un espacio donde, debido entre otras cosas, como veremos, por el COVID, pero también por otros factores sociales, se está convirtiendo en un espacio donde cada vez ponemos más el foco en cuanto a temas de confort, porque lo que queremos es disfrutar. Quizás el tema de la pandemia nos ha dado pie a estar en casa y podernos dar cuenta de las deficiencias o de las bondades que tiene nuestra vivienda. Con lo cual, por eso lo denominamos con esta palabra, como que realmente de este capítulo la conclusión principal es que queremos disfrutar de nuestra vivienda. Entonces, una de las preguntas era, ¿estamos satisfechos con la vivienda en la que residimos? Una de cada dos Uy, perdonad, le he dado sin querer. Una de cada dos manifiestan que se podría mejorar alguno de los aspectos de la vivienda y solamente para un 35% manifiesta que su vivienda cumple con las expectativas. En el gráfico de abajo podéis ver, por ejemplo, que casi un 50% manifiesta que se podrían mejorar alguno de los aspectos, un 3,5% no cumple para nada con los requisitos que quiere o que necesita en ese momento y, por ejemplo, un dato curioso es que esta insatisfacción en Canarias es más elevada, se incrementa hasta un 67%. ¿Tenemos intención de mejorar una vez que hemos manifestado que no estamos lo suficientemente satisfechos? ¿Tenemos intención de mejorar nuestro hogar? Pues sí, un 70% o ha mejorado o tiene pensado mejorar o cambiar de vivienda en un corto plazo de tiempo. Cuando se les pregunta por este cambio, las reformas parecen ser la solución preferida frente a la compra. Un 55% ha reformado o tiene intención de hacerlo y un 14,5% quiere cambiar directamente de vivienda. Nuevamente en el gráfico de abajo pues tenéis un poco más, está un poco más detallado cómo ha sido el reparto de esta respuesta. Nos gustaría participar, esta era una pregunta interesante, ¿no? Porque vemos que cada vez los usuarios somos más activos en la mayoría de las decisiones que tomamos, también tenemos más información y esto viene reflejado en esta encuesta. Veis que un 56% desea tener una alta participación en las decisiones sobre la configuración de su vivienda, siendo en este caso, por ejemplo, las mujeres o las personas más mayores aquellos que muestran un mayor interés en participar. Y por el contrario, un 23%, lo veis en el gráfico de abajo, prefiere una casa para entrar a vivir directamente sin tener que preocuparse o hacer intervención alguna por su parte. ¿Cómo ha influido? Esto era casi una pregunta obligada. En ese momento, ¿cómo ha influido el confinamiento en plantearse cambios del hogar? Pues vemos que es muy alto. 2 de cada 3 personas manifiestan que sí que ha influido, que ha sido para un 58%, ha sido determinante o ha influido mucho. Tenemos también cómo se reparten los tramos de edad y parece que el impacto fue un poco menor en la zona norte de España, pero siendo muy elevada toda la población que manifiesta que sí que había influido el tema o el periodo de confinamiento en este querer mejorar o cambiar su vivienda. Y bueno, a nivel geográfico, pues vemos que Madrid y Sevilla es donde más ha influido frente a Bilbao, que tiene un porcentaje un poquito inferior. Pues a continuación pasamos a otro bloque que hemos denominado, como habéis visto, y un poco resultados del capítulo anterior, la reforma de la vivienda como protagonista, y aquí la idea era ahondar un poquito más en diferentes aspectos de cómo abordamos los españoles el iniciar una reforma en casa.
Pues ¿cuáles son los motivos? Pues como veis aquí, la estética sigue teniendo un papel importante, estaría en primer lugar, pero sí que empiezan a aparecer conceptos que nos parecen interesantes, como es por ejemplo el tema de accesibilidad o aislamiento térmico, o el tema de la estética y el confort, ya sí que son motivos desencadenantes para la hora de abordar una reforma. Tenéis aquí un poco toda la cascada de motivos que fueron saliendo, pero sí que queremos resaltar la importancia de aspectos más relacionados, no tanto con la estética, que ya os comentamos que sigue siendo y está en primer lugar, pero sí que cada vez tiene el mayor protagonismo todos los temas relacionados con el confort. ¿Qué elementos, hablando de elementos en concreto o espacio, reformamos? Pues parece que baño y la cocina, seguido de elementos como más aislados que pueden ser ventanas y suelos. Pero aquí nuevamente también comienza a aparecer con un porcentaje alto el mejorar el aislamiento térmico y acústico como un motivo para iniciar una reforma. También nos parece interesante saber dónde nos asesoramos. Cuando queremos contratar una reforma, ¿dónde vamos? Pues parece que las empresas de reforma y los profesionales del sector son el primer referente a la hora de buscar este asesoramiento. También se posicionan las grandes cadenas de distribución, como puede ser Leroy Merlin, Bricomar, etcétera, como prescriptores de este sector, y también han empezado a aparecer con porcentajes un poco más bajos, pero sí que están presentes y son representativos, pues plataformas especializadas, revistas de decoración o revistas de construcción, sobre todo en la población mayor de 45 años. Una vez que sabemos cómo abordamos y qué elementos queremos reformar cuando pensamos en ese cambio para conseguir esa vivienda ideal, nos parecía interesante determinar o tener un bloque concreto sobre lo que denominamos, tiene muchas maneras de denominarse, pero lo denominamos ecovivienda, la vivienda inmediata. También marcando aquí que normalmente siempre se habla de la vivienda del futuro, como que es algo que está por llegar y que ocurrirá en un plazo medio corto de tiempo, pero aquí al poner el adjetivo de vivienda inmediata, lo que queríamos dejar de manifiesto es que esa tipología de vivienda ya existe en España, aunque vamos un poquito más lentos que en otros países, como puede ser el norte de Europa, que esto pues lleva más años y está como mucho más extendido. Con lo cual no estamos hablando de la vivienda del futuro, sino de una vivienda que ya es posible y que de hecho ya se están construyendo en nuestro país. Entonces aquí era importante saber cuáles son las prioridades al elegir una vivienda. Veis que con un porcentaje altísimo está el tener la luz natural, es uno de los aspectos más relevantes en la compra de una nueva casa, pero a partir de ahí los 6 primeros puestos, por decirlo de alguna manera, el ranking, son todo temas que están más relacionados con características técnicas de la vivienda, como puede ser la calidad de los materiales de construcción. Es una buenísima noticia para todas las empresas que ofrecemos o que fabricamos soluciones constructivas, que los usuarios realmente sean exigentes con la calidad de los materiales y se preocupen de la calidad de los materiales. La reducción del gasto en las facturas de suministro, bueno, estoy convencida que si hacemos ahora esta encuesta saldría posiblemente en alguna posición superior por la situación que estamos viviendo ahora mismo. También aquí nos llamó la atención la importancia de la calidad del aire interior. Pensamos que esto era... Nosotros ofrecemos una serie de tecnología en nuestros productos desde hace ya varios años para mejorar la calidad del aire interior de los espacios, pero sí es cierto que creemos que si esta encuesta la hubiéramos hecho hace algunos años, este parámetro no hubiera salido y menos en estas posiciones. Y después pues está en el aislamiento térmico y acústico con porcentajes bastante similares como podéis ver en la diapositiva.
¿Qué otros aspectos tenemos en cuenta? Pues sobre todo aspectos relacionados con ampliar los espacios exteriores. Pues aquí nos estamos refiriendo a balcones, terraza, jardín y a los espacios comunes en una vivienda. También veis que tienen puntuaciones muy, muy elevadas. ¿En qué aspectos ha podido influir el confinamiento? Pues aquí claramente, y parece muy lógicas estas respuestas, pues en querer tener un mayor espacio exterior. La preocupación por lo que os comentaba de la calidad del aire interior de la vivienda, mayor espacio en las zonas comunes de la casa, como pueden ser o se consideraban cocina y salón, y la reducción en las facturas de suministro. Estamos hablando de luz, gas, calefacción. Respecto a parámetros que a nosotros como suministradores de soluciones de construcción de aislamiento y de placa de yeso laminado nos interesaban, pues hubo preguntas como por ejemplo si es importante el aislamiento acústico, pues sí, parece que cerca casi el 90% considera muy o bastante importante a la hora de elegir una vivienda. Sevilla y Madrid son las ciudades que parece que están más sensibilizadas con este tema, y también en cuanto a franja de edad de los usuarios sería de 30 a 44 años en cuanto a temas de aislamiento térmico, y datos muy similares en aislamiento térmico, un 91%, nuevamente Sevilla y Madrid, y también las mujeres parecen estar más sensibilizadas frente a temas de aislamiento térmico que los hombres. En cuanto a, es importante, o para nosotros era importante saber el nivel de conocimiento de todas estas parámetros de los que se están hablando ya desde hace tiempo, como puede ser la calificación energética de la vivienda. Pues aquí un 89 manifiesta que sabe lo que significa la calificación energética. También se ponía la imagen que veis aquí de lo que suele aparecer en los electrodomésticos, con lo cual ayudaba esta imagen. Un 89% considera que manifiesta que sí sabe lo que es, pero el 56%, un porcentaje bastante elevado, de ese 89, desconoce cuál es la calificación energética de su vivienda. Y parece ser que Madrid es la ciudad donde menos se conoce frente a Sevilla, que daban porcentajes un poco más elevados, como podéis ver ahí en esta gráfica. Y si estaríamos interesados en mejorar la eficiencia energética, parece que un 83% sí que está interesado en mejorarla, y además un 20% de este 83% sí que manifiesta tener capacidad económica para hacerlo. Veis ahí en el gráfico que directamente casi un 17% no estaría interesado en mejorarla, aunque tuviera incluso capacidad económica para realizarlo. Referido a este tema, era importante saber, sabemos que hay subvenciones para mejorar la eficiencia energética, el nivel de conocimiento por parte de los usuarios. Pues aquí, pues lamentablemente menos de un 20% conoce las ayudas que existen para mejorar la eficiencia energética, y un 36% asegura que sí solicitaría estas ayudas. A continuación, preguntábamos, referido a este tema, ¿dónde nos informaríamos para tener información? Un 24% sí sabe dónde tiene que ir. Parece que hay un mayor conocimiento en la zona norte y centro de la península, frente a un mayor desconocimiento en Canarias. Y aquí la respuesta, básicamente, fuentes para informarse de este tema, por un lado se manifiesta, recurrirían a Internet, y por otro lado a la administración local, siendo los ayuntamientos el punto que la gente pues, podemos tener en mente a la hora de ir a buscar información sobre este tipo de ayudas. Bueno, pues una vez abordado estos temas, en el siguiente capítulo lo que hacemos es analizar dos tendencias que para nosotros era interesante saber el nivel de conocimiento y la percepción que se tiene sobre tendencias actuales en la vivienda. Por un lado, preguntamos si sabemos realmente lo que es una casa pasiva. Solamente un tercio conoce este
este concepto y parece que son los más jóvenes los que tienen un mayor conocimiento, pero solamente un 7% manifiesta tener un conocimiento más detallado de este concepto. Cuando se les explica en el cuestionario lo que es una casa pasiva, pues sí que un 87%, es decir, un porcentaje bastante alto, lo consideraría como una opción de compra, y cuando se les pregunta sobre cuáles serían o qué analizarían para tomar esa decisión final, pues por un lado el precio, parece algo lógico, el confort, y sí es cierto que aquí los motivos medioambientales quedaban más en último lugar. Tenéis ahí una gráfica donde se analizan otros factores como puede ser el tema de la amortización a medio o largo plazo a través de la reducción que se puedan obtener en las diferentes facturas, ¿no?, de suministros que hemos comentado antes. Y por otro lado, el segundo punto que os comentaba que nos interesaba conocer es qué opinión tenemos sobre las viviendas industrializadas. Pues una vez que se explica, parece que más de la mitad de los potenciales compradores sí que estaría abierto a considerar comprarse una vivienda prefabricada con un dato del 55%. Es transversal a todos los perfiles, es decir, no hemos encontrado mucha diferencia en temas referidos a género, edad o lugar donde se habite. Y sí que destacan ciudades como Madrid o Barcelona, que tienen una mayor predisposición a esta compra, bajando un poco el interés en la zona norte. Veis aquí pues otro tipo de gráficos que incorpora el documento que os he mencionado, donde se hace toda una comparativa de los diferentes resultados en cuanto a, por ejemplo, en este caso, la diferencia en las diferentes ciudades y en entornos rurales y no rurales. Bueno, pues una vez analizado esta visión o teniendo mucha más información de la vivienda en la actualidad en España, sí que aquí nos centramos un poco en las soluciones o en los temas más relacionados con el confort, que hemos visto que es algo que sí que preocupa a los españoles, y ahondamos un poquito más en algunos conceptos, como por ejemplo, el 88% considera el aislamiento acústico muy o bastante importante. Sí que un 35% manifiesta conocer soluciones para mejorar esta sensación térmica, y la respuesta pues sería mejorando las ventanas para casi la mitad de la población, pero sí que hay un porcentaje consideran que habría que tener en cuenta las soluciones de aislamiento en paredes y en otros elementos. Veis ahí como una nube de palabras o de opciones que nos fueron ofreciendo. Entonces pues tenemos, como hemos visto, pues el tema de la doble ventana, doble cristal, Climalit, pero el concepto de aislamiento, insonorización acústica, acondicionamiento acústico son terminologías que ya empiezan a hacerse más visibles. En cuanto al tema del aislamiento térmico, pues algo similar, un 25% sí que señala conocer soluciones para mejorar la sensación térmica, y aquí nuevamente aparece la renovación de las ventanas o las superficies acristaladas, y también incluir soluciones de aislamiento en diferentes elementos constructivos de la vivienda. Aquí también hemos recogido la nube de palabras que se contestaron en esta pregunta. En cuanto al tema de la calidad del aire interior, ya os hemos comentado que ha sido un dato que ha sorprendido, ¿no? Entonces, en cuanto a este tema, sí que preocupa para un 63%, y esta cifra se eleva a un tanto por ciento del 74% cuando estamos hablando con residentes, por ejemplo, del área metropolitana de Madrid, siendo el COVID, aunque la salud en general también, el principal motivo, o sea, que les ha llevado a preocuparse por este factor. Aquí sí que se preguntaba también por la frecuencia de ventilación de las viviendas, parece que es elevada, un 87% manifiesta ventilar a diario, y nuevamente abajo pues tenéis gráficos donde se dan datos un poco más detallados, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a temas de ventilación, si se ventila una vez al día, cada 2 días, una vez a la semana y demás.
Pero, sin embargo, aquí parece ser que esto es uno de los parámetros donde tenemos un mayor desconocimiento sobre cómo es algo que nos preocupa, pero cómo podemos mejorar este parámetro. Y aquí sí que las soluciones que nos daba la población pues eran como más dispersas. Se hablaba de filtros, humidificadores, el tema de la ventilación, tema de ozono y demás. A continuación, sí que preguntábamos sobre las ventajas, el conocimiento sobre las ventajas de los sistemas de placa de yeso laminado y el aislamiento, porque es el core de nuestro negocio. Un 56% manifiesta conocer estas ventajas, siendo Bilbao la ciudad donde parece que hay un mayor conocimiento. Y sí que se considera este sistema constructivo como algo óptimo, como una buena solución a la hora de construir, en este caso, lo que serían las viviendas. Y al final, bueno, incluimos un capítulo que llamamos conclusiones, donde los principales, o sea, vamos dando respuesta. No lo he puesto aquí porque son muchísimos, pero bueno, hemos hecho aquí como un collage de las diferentes respuestas a las que entendemos que da respuesta, las principales preguntas a las que da respuesta, perdonad, este barómetro de Isover y Placo. Como os he dicho, es un documento bastante extenso en formato físico, pero aquí os mostramos que ha aparecido durante toda la presentación. Toda esta información nos parecía interesante que estuviera a disposición de todo el público en formato digital, poderse descargar el libro por diferentes capítulos, que ha sido un poco como hemos estructurado la presentación. También hay algunos vídeos con los datos más representativos de cada capítulo. Y aquí en pantalla pues tenéis un poco lo que es la página web donde podéis encontrar bueno, mucha más información sobre este estudio, este barómetro. Y no obstante, si alguno de vosotros está interesado en recibirlo físicamente, pues a través de PETEC se lo podéis solicitar a Paula o a Andrea, nos pasan vuestros contactos y sin ningún problema os hacemos llegar el ejemplar físico. Y bueno, hasta aquí es un poco de una manera rápida porque lo hemos intentado estructurar de la mejor manera posible, pero hay una riqueza de datos enorme que es muy complicado de reflejar en estos minutos. Pero bueno, si os parece, no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Yo, si nos importa, voy a quitar la presentación porque así es como que os veo y no estoy hablando solamente delante de una pantalla. Dejo de compartir y no sé si queréis, tenéis algún comentario, alguna consulta. Bueno, yo me adelanto a las preguntas. Me estoy oyendo doble, pero no sé por qué. No sé si me oís vosotros bien. Sí, yo te oigo bien, ¿eh? Bueno, pues voy a intentar no sonar muy lenta, porque yo sé que me estoy escuchando después en eco. eco. Sí, ¿verdad? Mucho eco, Hay sí. eco. Sí, ahora sí, se te ve un poquito con eco. ¿Ahora qué tal? A lo mejor me quito esto directamente. Ahora ¿Me oís parece que mejor? ahora mejor. Sí. Vale, genial. Nada, que yo quería agradecerte, Lidia, la verdad, la presentación ha sido muy interesante. Me imagino que te ha resultado complicado resumir toda la información que tenéis en un PowerPoint y explicarla en 45 minutos, pero la verdad es que ha sido una revelación de datos y me imagino que más de uno estará interesado en recibir pues toda la información completa. No sé Perfecto. si habrá alguna pregunta. Yo me voy a abrir aquí el chat porque, mira, desde CETECON, que era, de hecho, no sé muy bien el nombre porque solo veo lo de CETECON, dicen que está todo muy bien explicado y que muchas gracias. Y la verdad es que sí, o sea, por lo menos desde mi punto de vista ha quedado todo súper claro. No sé si alguno tenéis alguna pregunta que queráis perfectamente abriros el micro y preguntar directamente o por el chat. Sí, ¿me escucháis? Soy Raquel Zapardiel, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente. Quería preguntarte, no sé si me lo he perdido al principio, pero no sé si esta encuesta también la habéis hecho en base a diferentes niveles, tanto de culturales, socioeconómicos. Me refiero que no es lo mismo la información que puedan tener personas que culturalmente pues tienen un nivel un poco mejor
que las otras personas en distintos barrios. Entonces, no sé si eso lo habéis tenido en cuenta a la hora de hacer No. esto. No, no hubo ningún sesgo a nivel de... Se intentó coger una muestra representativa en todos los factores, entre ellos incluido lo que es el nivel cultural, por decirlo de alguna manera, pero no se hizo ningún sesgo que fuera para gente pues más especializada o con titulaciones superiores o con experiencia en estos temas. No, no hay ese corte. Perdona, no, te lo decía porque sí que es verdad que ya te he dicho que estábamos también en un tema de proyectos europeos. Nos parece muy importante también el facilitar información si no se tiene a estas personas a las que se les va a hacer también la encuesta. Veo que en muchas sí que las habéis informado previamente para que puedan tener una contestación más clara, ¿no? Claro, Pero había... sí, Perdona que te... no, solamente comentarte, por ejemplo, cuando se hablaba del porcentaje de la gente que estaba interesada en la reducción de las facturas, etcétera, es como que estaba como separado totalmente, por ejemplo, del aislamiento. Cuando la persona tiene una cierta información, sabe perfectamente que el aislamiento es fundamental a la hora luego de reducir esas facturas eléctricas, ¿no? Porque de los puentes térmicos, etcétera, un montón de cosas. Entonces por eso era la primera pregunta que te había hecho, si a ese nivel lo habíais tenido en cuenta. Gracias. No, gracias Raquel. Como has comentado, sí que había preguntas que primero se hacía, por ejemplo, ¿sabes lo que es la certificación energética de una vivienda? La contestación era sí o no. En caso de que dijeran que no, lo que se hacía es que se les explicaba en la siguiente pregunta, se le ponía la imagen que os he comentado, que es la que suele aparecer en la de los frigoríficos, a los electrodomésticos. A partir de ahí se explicaba cuál era el significado de la eficiencia energética y se le seguía haciendo el cuestionario, pero sí es cierto lo que comentas, que también es para nosotros una manera de saber que hay bastante desconocimiento en que el aislamiento térmico al final en lo que redunda es en la reducción de las facturas de suministro, ¿no? Entonces también necesitamos tener estos datos para, por ejemplo, nosotros desde el Departamento de Comunicación, entender que cuando estamos creando un documento técnico podemos utilizar tecnicismos, pero si queremos llegar al usuario final, tiene que haber una labor previa de explicación y de comunicación porque son conceptos que sí que escuchamos y que cada vez se oye el más o casa pasiva, pero que no todo el mundo sabe cómo, y hay que hacer primero como esa labor un poco más de sensibilización y de formación, por decirlo de alguna manera. Estás mutada, me parece, Raquel. Perdona, no, te Sí. decía que sí, que totalmente de acuerdo. Sí, Sí. La información es fundamental, sobre todo en el caso de compra de viviendas o incluso, bueno, y de la propia rehabilitación de Forma. viviendas. Sí, 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 sí. O, por ejemplo, el conocimiento sobre las subvenciones que existen, pues sí, la gente sabe que existen, manifiesta que si tuviera capacidad económica las abordaría, pero realmente no saben dónde ir a solicitar esta información o dónde pedir o dónde apoyarse para estos temas, con lo cual, bueno, pues si seguís un poco a Placo y a Isover, sí que estamos ofreciendo diferentes herramientas de apoyo, tanto digitales como ayuda, para todos estos colectivos que desconocen un poco todo esto porque nos parece fundamental. No podemos pretender, con más la cantidad de subvenciones y de millones que hay actualmente ahora en España, no podemos permitirnos el lujo de que no se utilicen, no se agoten simplemente porque nos falta ese paso previo, es echar un paso para atrás a la hora de lo que es este apoyo a nivel de formación y un poco de acompañamiento incluso, ¿no? en estos temas. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Lidia, justo Raúl, perdona, Raúl tenía la mano levantada. No sé si quieres abrir el micro directamente y comentar. Sí. Una pregunta. Vamos. Veo que en la encuesta habéis referido el conocimiento de las certificaciones, de las calificaciones energéticas de edificios y tal, pero ¿tenéis o habéis hecho una encuesta más allá sobre las certificaciones, por ejemplo,
concretamente vosotros, ¿no? Tenéis soluciones de aislamiento al exterior, soluciones SATE, que tenéis, donde tenéis los documentos, o sea, veo que tenéis documentos de una técnica, los DIT y tal, y no sé si, por ejemplo, en declaraciones ambientales de productos, si contáis con otras encuestas donde se sepa un poco más por parte de los técnicos bueno, pues la validez de estos productos con referente a otros documentos más especializados, tipo DIT o tipo declaraciones ambientales de productos que empiezan a ser valorados por las direcciones de obra. No, un informe tan amplio con este despliegue de encuestas y demás específicos sobre estos temas no tenemos. No contáis con ellos, ¿no? No. Y otra cosa, ¿vais a encarar vosotros declaraciones ambientales de producto o es algo que o básicamente os quedáis con las DIT o cómo tenéis el tema este de las declaraciones? Yo no soy experta en temas de sostenibilidad, pero si visitas lo que es las secciones de sostenibilidad de la página web de Placo y de Isover, ahí puedes encontrar toda la documentación que se ha generado, y si tienes cualquier duda, pues nuevamente a través de PTEC me pasan la información y te pondría en contacto con la oficina técnica, donde además ahí hay un departamento que está más especializado en temas de sostenibilidad por diferentes proyectos con los que estamos trabajando a nivel tanto Placo Isover como a nivel grupo Saint-Gobain con otras divisiones, y ellos te pueden facilitar toda la información sin ningún problema. Vale, gracias, Lidia. A ti, Raúl. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer tanto abiertamente como por el chat. Esperamos unos segunditos, Lidia, si quieres, o Vale, si quieres sí. tú comentar cualquier cosa. No, invitarles a visitar la página web del barómetro, y si hay dudas como más concretas, como ha manifestado Raúl y demás, visitando las páginas web, son muy intuitivas, placo.es y sober.es, pues ahí tenéis todo tipo de información, pero más allá, si queréis algo más concreto, me lo comentáis a mí y yo os pongo en contacto con el departamento o con el área de la empresa que gestione estos temas. Genial, pues muchas gracias, Lidia. No sé si con esto damos... Bueno, Sí, no sé si perdón, querías... sí, no. Sí, es que he visto justo que te abrías la Sí. cámara y digo, a lo mejor quiere comentar algo. Pues Sí, a no puntito quería he estado de esperar a dejarte... que finalizase más las intervenciones al respecto de la presentación, que bueno, quiero darle la enhorabuena a Lidia Gracias, María. que han participado en el trabajo, porque la verdad es que es muy interesante y pone de manifiesto, ¿no?, que tenemos que cambiar el modo de construir nuestros edificios, ¿no?, obviamente, ¿no? Yo, bueno, pues como he dicho al principio de mi presentación, ¿no?, soy profesora de materiales de la Escuela de Edificación en la Universidad de Granada, y bueno, pues me gustaría, porque siempre solemos hacer conferencias, ¿no?, específicas, de temas específicos para nuestros estudiantes, y me gustaría, bueno, pues eso, que si me podéis poner en contacto con el departamento más técnico, ¿no?, para que podamos, bueno, pues organizar algún tipo de actividades, ¿no?, dirigidas hacia los estudiantes, ¿no?, en materia, pues, básicamente eso, de soluciones constructivas para aislamientos técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si os parece, os dejo mi dirección de correo electrónico o como me digáis. Yo, si quieres, María, se lo trasladas a Paula y ella vale. ya nos lo hace llegar a nosotros, si te parece. Pero vamos, encantados de colaborar, porque tenemos muchos proyectos con lo que son universidades, centros de formación profesionales y demás, porque entendemos que es importante estar donde están ahora mismo, pues, los talentos del futuro, ¿no? Y también apostar por ellos, con lo cual, por nuestra parte, encantado y colaboramos activamente con lo que es todo el sector educativo. Vale, pues si te parece, Paula, te dejo mi dirección y mi teléfono si quieres en el chat, ¿vale? Y nada, y daros las gracias de nuevo por la jornada, que ha sido muy interesante. Muy bien. Yo, por mi parte, agradecer a PTEC que nos dé la oportunidad de visibilizar este trabajo, porque la verdad que, bueno, os podéis imaginar que ha sido un trabajo largo, y que lo bonito, por eso también hemos creado esa página web, es ponerlo a disposición no tiene sentido el hacer todo este estudio, esta inversión, que nos lo quedemos nosotros, porque entendemos que son datos que puede
facilitar y ayudar a diferentes organismos y a diferentes sectores, y por eso entendemos que toda esta parte de plan de comunicación del barómetro es fundamental para encontrar sinergias, apoyar, dinamizar e impulsar y bueno, pues tener una construcción más sostenible y más eficiente, ¿no? Que creo que es el objetivo de todos actualmente. Así que muchísimas gracias a PTEC. No, muchas gracias a vosotros, Lidia, que al final nos permitís tener esta oferta de formación, al final pues ha sido interesante, ¿no? Entonces, las gracias a vosotros y a, bueno, a todos los que habéis asistido. Hay una mano levantada, creo que es de María Martín, pero tengo la sensación de que va a ser, sí, va a ser la tocaya de María. Sí, soy yo. Lidia, gracias por la presentación. Quería preguntarte dónde podemos encontrar estos resultados. ¿Podríais compartirlos en el chat? ¿El enlace de este libro? Sí, yo te paso lo que es la página web esta. Mira, te lo escribo si te parece. Disculpa, ¿lo vais a mandar por correo? Los links o algo mejor, ¿no? Sí, nosotros lo que haremos será mandar la presentación que ha compartido Lidia. Y Lidia, si quieres que pasemos otros links y los añadamos al correo, mira, perfecto, los que has mandado por el chat los adjuntamos Gracias, también en el Lidia. correo que os enviamos a todos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Perfecto. Gracias, María. Genial, pues si queréis con esto finalizamos, algo que alguien quiera comentar algo más. Y bueno, pues reiteramos las gracias a Lidia y a Ilunio también por el apoyo. Y bueno, pues esperamos veros pronto y a todos por asistir. Muy bien. Muchas gracias a Pues vosotros. muchas gracias a todas Muchas y a gracias. todos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buenos días. Gracias, hasta luego, buen día.